Relatos de Belcebú a su nieto, por George Gurdjieff. Libro tercero, capítulo 40. Belcebú relata cómo los hombres conocieron y olvidaron la ley cósmica fundamental del Heptarapaparassinoi. Después de escuchar a Belcebú, el Eituchambros, que acababan de entregarle, su nieto Hassin se dirigió a él de nuevo. Querido y muy amado abuelo, te ruego que me ayudes a resolver una contradicción que no comprendo y que no concuerda con mis confrontaciones lógicas. Cuando comenzaste tus explicaciones sobre el santo planeta del purgatorio, me diste por tarea compenetrarme bien con todo lo que me decías, sin omitir nada, y mantener todo el tiempo mi pensar activo, intensamente, para permitir que los datos necesarios para una buena representación de todos los detalles relativos a las dos leyes cósmicas sagradas originales se cristalicen completamente en mí. Durante todas tus explicaciones me he esforzado realmente por hacerlo, y estas leyes cósmicas sagradas se me han hecho tan claras que hasta podría explicárselas fácilmente a otro. En todo caso, ya puedo representarme muy bien la ley sagrada del Triamacicamno y las particularidades de sus tres fuerzas santas independientes, y he tomado conciencia de ello de una manera muy satisfactoria para mi esencia personal. En cuanto a la ley sagrada del Heptarapaparsinoi, algunos detalles que además me parecen de menor importancia siguen siendo todavía algo oscuros para mi razón. Aunque espero que al continuar reflexionando activamente sobre ellos llegaré a comprenderlos. Sin embargo, al esforzarme en asimilar bien estas leyes sagradas, he sentido claramente que eran muy complicadas y que era difícil tener una comprensión total de ellas. Me hice entonces una pregunta que me ha sorprendido mucho y que continúa intrigándome, interesándome. ¿Cómo es posible que los seres tricerebrales que nacen y existen en el planeta Tierra hayan podido no solamente comprender estas leyes cósmicas que los rodean, si ya desde la segunda perturbación traspalniana, cada uno de ellos, conforme a la impresión que me han dado todos tus relatos, solo posee en la edad responsable, debido a su normal osquiano, una razón automática? Pues con esa sola razón es imposible comprender estas dos leyes cósmicas sagradas, según yo mismo me convencí con toda mi esencia al esforzarme por lograrlo. Dicho esto, Hassin dirigió a su querido abuelo una mirada interrogante llena de intensa curiosidad. Bercebú reflexionó un instante y dijo: Bueno, querido hijo mío, voy a tratar de librarte de esta perplejidad tan natural. Me parece haberte dicho ya que, si bien desde esa perturbación la mayoría de los seres terrestres tricerebrales poseen tan solo una razón automática debido a sus condiciones de existencia eseral ordinaria normalmente establecidas, sin embargo, a veces sucede que algunos de ellos escapan por casualidad a este destino común, y en vez de esa habitual razón automática, se constituye en ellos la verdadera razón eseral objetiva, propia de todos los seres tricéntricos de nuestro megalocosmos. Esas excepciones son raras, sobre todo en estos últimos siglos. Sin embargo, lo repito, se dan a veces. Para que puedas más o menos representarte y comprender cómo se producen estas excepciones entre ellos, debes recordar ante todo que si su razón, desde el momento en que se cristalizaron en ellos las consecuencias de las propiedades del órgano Kundabuffer, se ha vuelto del todo automática, la presencia de cada uno de ellos desde su nacimiento y el comienzo de su formación no por eso ha dejado de contener siempre el germen de todas las posibilidades que favorecen, aún hoy en día, en el curso de la formación definitiva del ser responsable, la cristalización de los datos eserales apropiados para hacer aparecer y funcionar más tarde la razón objetiva. Razón que deben tener en su presencia los seres tricerebrales de todas las naturalezas y de todas las formas exteriores, y que no es otra que el representante de la esencia misma de la divinidad. Su mayor desventura, en el sentido objetivo de la palabra, tú ya lo has sospechado instintivamente, como me lo demostró tu pregunta, sobre todo por tu alusión a los Kiano, es que, a pesar de esas posibilidades de las que disponen realmente cuando nacen, las anomalías establecidas en el proceso de existencia ordinaria de los seres a su alrededor, que ya han llegado a la edad responsable, los hacen caer desde los primeros días, apenas salidos del seno de su madre, bajo la influencia tenaz de ese funesto medio que han inventado para su propio uso, es decir, de la clase de osquiano a la que han dado el nombre de educación. Como consecuencia, las posibilidades de libre desarrollo de todo lo que puede contribuir a la aparición de la razón eseral objetiva se atrofian poco a poco,
en estos muy jóvenes seres todavía completamente inocentes y acaban por desaparecer para siempre en el curso del período correspondiente a la edad preparatoria. Así es como estos jóvenes seres, al llegar a la edad responsable, en vez de la razón objetiva que deberían poseer en el centro de gravedad de su esencia, no disponen sino de ese extraño conjunto de impresiones artificiales y hasta falsificadas, automáticamente percibidas, y que a pesar de que no tienen nada en común con las localizaciones de sus partes viscerales espiritualizadas, adquieren sin embargo un nexo con los distintos funcionamientos de su presencia general. De ese modo, no solo el proceso general de su existencia se desarrolla de manera automática, sino que casi todo el proceso del funcionamiento de su cuerpo planetario pronto depende únicamente de impresiones exteriores fortuitas, percibidas ellas también de manera automática. En rarísimos casos, algunos de tus favoritos, cuando llegan a la edad responsable, poseen la verdadera razón pura, propia de los seres tricerebrales responsables. Esto sucede generalmente de la manera siguiente. Ocurre, por ejemplo, que uno de estos nuevos seres, apenas salidos del seno de su madre, encuentra para su formación ulterior tales condiciones ambientales que éste escapa a la influencia automática de las anomalías de las que rebosa el proceso de existencia seral exterior de los seres tricerebrales de este desafortunado planeta. De modo que los gérmenes que le han sido dispensados para la adquisición de la razón pura no tienen tiempo durante el proceso de su formación de atrofiarse hasta en sus raíces. Sucede también a veces que en estas condiciones relativamente normales, este joven ser tricerebral durante su edad preparatoria para una existencia responsable encuentra como guía responsable para ayudarle a completar su formación a un ser tricerebral que fue formado, por casualidad, claro está, de la misma manera que él, y que posee un consciente de vigilia en cuyo funcionamiento participan, gracias a la frecuente realización de los deberes eserales, los datos conservados intactos en su subconsciente para engendrar allí el impulso divino de conciencia moral objetiva. Entonces este guía, reconociendo con toda su presencia el importante significado de la responsabilidad que ha tomado respecto al nuevo ser que acaba de alcanzar la edad preparatoria, en las condiciones que he dicho, comienza a crear para su osquiano, con plena conciencia y plena imparcialidad, numerosos factores interiores y exteriores que favorecen la percepción de impresiones apropiadas para cristalizar en su presencia general todos los datos cuyo conjunto es el único que puede conferir al ser tricerebral, una vez llegado a la edad responsable, el poder de ser bolibrunolniano, o como dirían tus favoritos, el poder de no considerar y de no identificarse con las cosas exteriores a través de sus propias pasiones inevitables, pues solo el impulso seral suscitado en el ser por estos datos le permite comprobar libre y objetivamente todos los fenómenos reales que se desarrollan en los resultados cósmicos circundantes. Sería bueno notar aquí que en la mayoría de los planetas de nuestro megalocosmos en los que aparecen y existen seres tricéntricos, se encuentra la misma sentencia que se formula así. Nuestro Padre eterno común es el creador del ser tricéntrico, pero el autor real de su esencia durante el período de su existencia preparatoria es su Oskianotsner, aquel a quien tus favoritos llaman educador o maestro. Así pues sucede allá a veces, aun en estos últimos siglos, que uno de tus favoritos que ha alcanzado la edad responsable y ya está enteramente formado y preparado para recibir las percepciones exteriores de la manera indicada, descubre por casualidad en los resultados cósmicos circundantes alguna particularidad conforme con las leyes. Comienza entonces a estudiarla en todos sus aspectos, y cuando al fin alcanza, después de esfuerzos perseverantes, una verdad objetiva, inicia en esta verdad a otros seres a su alrededor. Ahora, hijo mío, escucha bien cómo descubrieron por primera vez estos singulares seres tricerebrales la ley cósmica fundamental del Heptarapaparsinoi sagrado, cómo llegaron ciertos seres de los tiempos antiguos a tomar conciencia de los diversos detalles de esa ley, y cómo el conjunto de las informaciones relacionadas con ella, al transmitirse de generación en generación, se convirtió para todo ser tricerebral de tu planeta en un patrimonio que les hacía accesible ese conocimiento. Y escucha también lo que su extraño psiquismo ha llegado a hacer con todo esto. Voy incluso a explicarte lo más detalladamente posible, en su secuencia histórica, todo lo relativo tanto a la toma de conciencia de esa ley sagrada como a su olvido progresivo, pues esas explicaciones te ayudarán mucho a elucidar lo que tú has llamado detalles de menor importancia, todavía imperfectamente transmutados en tu razón.
Además, aprenderás así que a veces se encuentran aún en nuestros días, entre aquellos de tus favoritos que se convierten en verdaderos sabios, seres responsables que, por sus esfuerzos conscientes, desprovistos de toda vanidad y de toda parcialidad, podrían, siempre a condición de que los demás seres tricerebrales existan más o menos normalmente, hacer nacer y desarrollar poco a poco la verdadera ciencia objetiva en este desafortunado planeta, lo que les aportaría quizás el bien del cual disfrutan desde hace mucho tiempo ya, gracias a sus méritos, los seres tricerebrales de todos los demás planetas de nuestro megalocosmos. En el comienzo, durante el período en que los seres tricerebrales de ese planeta tenían aún el órgano Kunda Buffer, era por supuesto imposible que pudieran tener conocimiento de verdad cósmica alguna. Pero más tarde, cuando este funesto órgano fue extirpado de su presencia y como resultado su psiquismo se liberó y se hizo de algún modo propio e individual en ellos, enseguida comenzaron toda clase de historias suscitadas por su pensar seral relativamente sensato. La primera vez que los seres tricerebrales que te agradan percibieron la ley cósmica fundamental del Heptarapaparsinoi sagrado y tomaron conciencia de ella con toda su presencia, fue en el continente Atlántida, durante el período en que ciertos seres, como ya te he dicho, recuerdas, comprendieron por sí mismos que había en su presencia algo sospechoso y descubrieron que ellos tenían también ciertas posibilidades que les permitían destruir este algo sospechoso para llegar a ser tal como deberían haber sido. Fue durante aquel período cuando algunos de ellos se habían puesto a observar los funcionamientos anormales que se efectuaban en su presencia general, es decir, anormales según un pensar eseral sensato, y buscaban las causas de estas anomalías, esforzándose por encontrar los medios de liberarse de ellas, que numerosas ramas de la verdadera ciencia alcanzaron el más alto grado de desarrollo. Entre aquellos que se interesaban seriamente en lo que llamaban entonces la actividad más esencial de la razón, se encontraba un ser terrestre tricerebral de nombre Teofani, que fue el primero en establecer las bases racionales a partir de las cuales esta rama de la verdadera ciencia podría desarrollarse. Como supe luego, por casualidad, un día en que este Teofani hacía secar sobre una placa de mármol una mezcla compuesta de extractos de una planta llamada patetuc, de resina de pino y de crema de leche de las famosas cabras genionianas, para obtener de ella un mastique destinado, una vez endurecido, a ser masticado después de las comidas, se dio cuenta de que esta mezcla cualquiera, que fuese la cantidad y cualquiera que fuese la manera en que se vertía sobre el mármol, se concentraba siempre de la misma manera, y después de enfriarse por completo tomaba una forma que comprendía siempre 7 fases distintas. Este hecho, comprobado por Theophany de forma imprevista, le sorprendió mucho, y en su presencia general surgió entonces un intenso deseo de esclarecer su razón sobre las causas radicales que todavía le eran desconocidas de este fenómeno conforme con las leyes. A partir de aquel día se puso a hacer nuevamente la misma cosa, pero esta vez con un propósito consciente. Desde el comienzo de las investigaciones emprendidas por Theophany, otros sabios amigos suyos con quienes compartía sus comprobaciones y experimentos también se interesaron mucho en esto, y más tarde participaron en sus trabajos. Después de largas y minuciosas investigaciones, este grupo de seres sabios tricerebrales de tu planeta reconoció por primera vez y se convenció categóricamente de que casi todos los resultados cósmicos en proceso de realización que se manifestaban alrededor de ellos y cuyos resultados transitorios exteriores eran percibidos por los órganos de los seres bajo una u otra forma definida, presentaban siempre 7 aspectos independientes. Y fue a continuación de los trabajos conscientes de estos pocos sabios seres tricerebrales de tu planeta, cuando apareció y se desarrolló en el continente Atlántida esa rama de una ciencia casi normal que lleva el nombre de Tazalurinono, lo que significa ciencia de los 7 aspectos de todo fenómeno integral. Pero después de la desaparición de ese continente, nada quedó de esa rama de la verdadera ciencia, de modo que durante largos siglos los seres de ese planeta ignoraron todo acerca de esta ley cósmica sagrada. Esta rama de la ciencia era probablemente tan conocida en el continente Atlántida que los seres sabios de allá no creyeron necesario insertar algo a ese respecto en sus legamonismos, tal como tenían la costumbre de hacerlo, ya te lo he dicho, para todas las nociones cuyo conocimiento intacto querían transmitir a los seres de las generaciones venideras. Si hubiese existido un legamonismo relativo a esta rama de la ciencia,
Sin duda algunos fragmentos habrían sido conservados por aquellos que escaparon del desastre, tal como sucedió con otras ciencias adquiridas por los seres del continente Atlántida. Así que transcurrieron largos siglos antes de que la ciencia del Heptarapaparsinoí sagrado se conociera de nuevo, gracias a esos dos grandes sabios terrestres, los hermanos Chun-Kil-Tes y Chun-Tro-Pel, convertidos más adelante en santos, y que actualmente se encuentran en el santo planeta del Purgatorio que acabamos de visitar. Te dije ya, recuerdas, que en el continente de Asia, en otros tiempos, existía un país llamado Maralpleisis, en el que reinaba un emperador llamado Koniunchion, descendiente del miembro sabio de la sociedad de los Alyaneses, que había venido de la Atlántida para observar en estos lugares toda clase de fenómenos naturales de su planeta, y que este emperador había inventado para sus súbditos el cuento pleno de sabiduría que te he narrado, con el fin de salvarlos de su funesto hábito de masticar las semillas de la flor gulgulián. Pues bien, el nieto del emperador Koniuchion, que fue a su vez emperador de los seres de ese grupo, tuvo dos resultados de sexo masculino gemelos, de los cuales el primero fue llamado Chun-Kiltes y el segundo Chun-Tropel. En el país de Maralpleisis, la palabra Chun significa príncipe. Estos dos hermanos descendientes directos de uno de los principales miembros de la sociedad científica, al encontrarse en medio de condiciones satisfactorias durante su edad preparatoria, se habían esforzado por sí mismos en no dejar atrofiarse la facultad hereditaria presente en ellos como en todo nuevo ser terrestre tricerebral, de cristalizar los datos que suscitan el poder de realizar los deberes serales. Y como además la fuente afirmativa de su advenimiento, o como se dice, su padre, había resuelto destinar la existencia responsable de ellos a la carrera de sabio, tomando todas las medidas necesarias a fin de prepararlos para ella, estos habían llegado a ser, desde el comienzo de su edad responsable, casi como son en todos los demás planetas de nuestro megalocosmos los seres tricerebrales que aspiran a la misma meta, es decir, que prosiguen sus búsquedas científicas no para satisfacer sus debilidades que se llaman vanidad, orgullo, amor propio, tal como lo hacen sobre todo nuestros días los seres de allá cuando escogen esta carrera, sino para lograr un nivel superior de ser. Se hicieron primero sabios especialistas en medicina, como se dice, luego simplemente sabios. Pasaron el tiempo de su edad preparatoria y los primeros años de su existencia responsable en la ciudad de Gop, en el país de Maralpleisis. Pero cuando las arenas comenzaron a cubrir esta parte de la superficie de tu planeta, se unieron ambos a los emigrantes que se dirigían hacia el este. Y este grupo de seres terrestres que huían del país de Maralpleisis, entre los que se encontraban estos dos hermanos gemelos, futuros grandes sabios, atravesaron las cumbres del este y se radicaron en las márgenes de una gran extensión de agua. Estos terrestres tricerebrales formaron más tarde, en este país, que lleva actualmente el nombre de China, una importante comunidad existente todavía hoy. Y es en ese nuevo lugar permanente de existencia llamado China, donde estos dos hermanos, los primeros desde el desastre del continente Atlántida, tomaron conciencia de la ley cósmica fundamental del Heptarapaparsinoí sagrado. Es muy curioso y muy interesante notar que al principio sus comprobaciones se referían precisamente al conjunto de sustancias cósmicas localizadas en la formación supraplanetaria que se llama hoy Papaverum, o también adormidera. Como ya te he dicho, fue para destruir en sus súbditos el hábito inveterado de masticar estas semillas que su bisabuelo, el gran emperador Koniuchion, había inventado su famosa enseñanza religiosa. Posiblemente estos dos grandes sabios terrestres habían heredado de su antecesor, el emperador Koniuchion, además de la facultad de comprender y de reconocer sus deberes eserales para con los seres que los rodeaban, un interés apasionado por el estudio de este producto, que ha sido siempre para tus favoritos uno de los múltiples factores funestos que han llevado su psiquismo, ya bien debilitado de por sí, a su degeneración definitiva. Para que puedas comprender mejor y representarte por qué y cómo esta pequeña formación supraplanetaria llamada Gulgulián o adormidera permitió a estos sabios terrestres redescubrir esa gran ley cósmica, debes saber ante todo que en todos los planetas, en todas las formaciones supraplanetarias e intraplanetarias, y particularmente en aquellas que constituyen lo que se llama la flora, surgen para la transformación de las sustancias cósmicas en el curso del proceso Iraninanokome tres clases de cristalizaciones.
Las cristalizaciones pertenecientes a la primera clase son llamadas surgimientos unastralnianos. Las que pertenecen a la segunda clase, surgimientos octastralnianos. Y las que pertenecen a la tercera clase, surgimientos polormedérticos. Por medio de los surgimientos unastralnianos, se transforman en el curso de procesos evolutivos o involutivos las cristalizaciones cósmicas o elementos activos que proceden sólo de las sustancias transformadas por el planeta mismo, en el que se constituye esta clase de formaciones supraplanetarias o intraplanetarias con miras al Inarinocome cósmico general. Por medio de los surgimientos oitastralnianos, se transforman, además de las cristalizaciones cósmicas de las que acabo de hablar, los elementos activos que proceden de sustancias transformadas por el Sol mismo y por los demás planetas del sistema solar dado. Y por medio de los surgimientos de la tercera clase llamados polormedérticos, se transforman, además de las cristalizaciones cósmicas de las dos primeras clases, los elementos activos que proceden de la transformación de las sustancias de diversas concentraciones cósmicas pertenecientes a otros sistemas solares de nuestro megalocosmos común. La formación supraplanetaria conocida en tu planeta con el nombre de flor de adormidera pertenece precisamente a la clase de los surgimientos polormedérticos. A través de ella se efectúa la evolución o la involución del conjunto de aquellos de los resultados de la transformación de todas las demás concentraciones cósmicas, centros de gravedad, que penetran en la atmósfera de tu planeta, en el curso del proceso cósmico general llamado propagación universal de las radiaciones de todas las concentraciones cósmicas. Así pues, hijo mío, una vez más o menos establecidos en su nuevo lugar permanente de existencia, en esa China muy joven todavía, estos dos grandes sabios terrestres, Chun Kiltes y Chun Tropel, reiniciaron el cumplimiento voluntario, interrumpido muy a pesar suyo, del particular deber, será el relativo a la carrera que habían elegido para su existencia responsable, es decir, la investigación científica en el campo de la medicina. Se dedicaron entonces a estudiar el conjunto de sustancias cósmicas que desde hacía tiempo tus favoritos habían aprendido a extraer de una planta polormedértica y que llamaban opio, que significa en la lengua de los seres de ese grupo dispensador de sueño. Estos dos grandes hermanos emprendieron el estudio del opio porque habían notado, al igual que numerosos seres tricerebrales de esa época, que el hecho de absorber cierto extracto de esta sustancia eliminaba temporalmente toda sensación de dolor. Ellos comenzaron por dilucidar la acción de todas sus propiedades, con la esperanza de descubrir algún medio de sacarle partido a una de ellas para destruir, o al menos limitar, la acción de esa enfermedad psíquica de forma particular, muy extendida entonces entre los refugiados que los rodeaban. En el curso de sus investigaciones, notaron en primer lugar que este opio estaba conformado por 7 cristalizaciones independientes doradas de propiedades subjetivas bien determinadas. Prosiguiendo sus investigaciones, comprobaron claramente que cada una de las 7 cristalizaciones independientes de ese todo estaba conformada a su vez por otras 7 cristalizaciones distintas, dotadas igualmente de propiedades subjetivas independientes, y que estaban conformadas nuevamente por otras 7 cristalizaciones, y así sucesivamente casi hasta el infinito. Este hecho les sorprendió y les interesó tan vivamente que, dejando de lado todos los problemas que ellos habían planteado anteriormente, se consagraron de allí en adelante exclusivamente y con perseverancia al examen de este sorprendente fenómeno que había sido los primeros en comprobar, y acabaron por obtener resultados sin precedente, aun en los tiempos en que existía el continente Atlántida y sin equivalente en lo sucesivo en cualquier época entre los seres tricerebrales de tu planeta. Ahora bien, tras haber sido llevado, muchos siglos después de la existencia planetaria de estos grandes sabios terrestres, hoy en día santos Chun Kiltes y Chun Tropel, a conocer, dadas las necesidades de algunas de mis investigaciones, la historia detallada de su actividad, supe que después de haberse convencido categóricamente de que este conjunto de sustancias cósmicas llamado opio estaba constituido por toda una serie de combinaciones de 7 elementos activos con distintas propiedades subjetivas, se habían puesto a estudiar con los mismos fines muchos otros resultados cósmicos o fenómenos que se producían alrededor de ellos. Pero más tarde limitaron sus investigaciones a 3 de esos resultados: el opio, lo que se llama el rayo blanco, y el sonido.
Al estudiar aquellas tres diversas manifestaciones de procesos cósmicos, pusieron en evidencia y se convencieron enteramente de que estos tres resultados, aunque no tenían entre sí nada en común ni por su origen ni por sus manifestaciones exteriores, no por ello dejaban de presentar una exacta semejanza en su estructura interior y su funcionamiento, hasta los más ínfimos detalles. En resumen, por segunda vez en tu planeta, mucho después del desastre del continente Atlántida, fue comprobado y categóricamente demostrado por los dos hermanos gemelos, para todos los fenómenos independientes, exteriormente distintos, que cada uno de ellos, considerado como una unidad, estaba constituido en el conjunto de sus manifestaciones por 7 unidades independientes de segundo orden, dotadas de propiedades subjetivas específicas, que estas unidades independientes de segundo orden estaban a su vez constituidas por 7 unidades de tercer orden, y así sucesivamente, casi hasta el infinito, y que en cada una de estas unidades de primer orden, de segundo orden, de tercer orden y así sucesivamente, los procesos de relación recíproca y de influencia recíproca se realizaban, en todos los detalles, con la exactitud más rigurosa, de la misma manera y con las mismas consecuencias. Ellos definieron entonces por primera vez en el curso de sus investigaciones, designándolas con nombres diferentes, los 7 aspectos independientes aislados por ellos a partir de un resultado entero, así como sus derivados de segundo y tercer orden. Llamaron los 7 primeros aspectos de cada conjunto: 1. Erti Pican On; 2. Ori Pican On; 3. Sami Pican On; 4. Oiti Pican On; 5. Huti Pican On; 6. Epsi Pican On; 7. Shvidi Pican On. Los de segundo orden: 1. Erti Nurachaka; 2. Ori Nurachaka; 3. Sami Nurachaku; 4. Oiti Nurachaka; 5. Yuti Nurachaka; 6. Epsi Nurachaka; 7. Shvidi Nurachaku. Y para precisar a cuál de los tres resultados de procesos cósmicos se refería cada una de esas definiciones, la completaban así. Para definir los matices del sonido, después de haber anotado el número de sus vibraciones, le agregaban siempre la palabra alil. Para definir las particularidades de composición del rayo blanco, agregaban la expresión nar ya nura. Y para definir los elementos activos del producto polormedértico llamado opio, agregaban simplemente el número que correspondía a su peso específico. Finalmente, con el objeto de determinar las vibraciones específicas y el peso específico, estos grandes sabios terrestres tomaron como unidad de base la vibración del sonido, que ellos fueron los primeros en llamar sonido mundial niriunosiano. Te explicaré más tarde el significado de la expresión sonido mundial niriunosiano, empleada por primera vez por estos dos grandes sabios terrestres. Entretanto, para que comprendas claramente las explicaciones que siguen sobre el tema dado, debes saber además que en todos los planetas los verdaderos sabios toman como unidad básica para sus cálculos de confrontación del peso específico y de las vibraciones específicas, lo que la ciencia objetiva define como la más pequeña partícula del muy sagrado Teomertmalogos, que aún contiene la plenitud de vivificación de las tres fuerzas santas del Triamacicamno sagrado. Pero en tu planeta los verdaderos sabios, al igual que los sabios de nueva formación de todas las épocas, para llegar a los mismos fines, es decir, para sus cálculos de confrontación de todas las distintas partes con propiedades diversas de un todo cualquiera, por ejemplo, para establecer el peso específico de los diversos elementos activos que ellos descubren, entre aquellos que deben encontrarse en las esferas donde transcurre su existencia, siempre han tomado como unidad básica lo que llaman el átomo de hidrógeno, considerándolo no se sabe por qué, a la vez como indivisible y el más ínfimo de todos. Debe señalarse que estos sabios de poca monta, entre tus favoritos, ni siquiera sospechan que, si en todas las esferas de su planeta su átomo de hidrógeno es efectivamente indivisible y constituye la unidad más pequeña, esto no quiere decir que no pueda ser dividido todavía más, un gran número de veces, dentro de los límites de otros sistemas solares, o aún en las esferas de algunos otros planetas de su propio sistema solar. A este respecto, sabrás que este hidrógeno es precisamente una de las 7 sustancias cósmicas cuyo conjunto realiza para el sistema solar dado lo que se llama la octava ansalpalniana interior de las sustancias cósmicas,
Octava independiente que es a su vez una de las 7 partes independientes de la octava sapalniana cósmica fundamental. En el sistema solar al que pertenece nuestro querido Karataz, existe igualmente una octava ansapalniana interior independiente y cuyas 7 sustancias cósmicas heterogéneas dotadas de propiedades diversas llamamos 1. Plano Kurap, que es precisamente su hidrógeno. 2. Alilonofarap. 3. Krilnomolnifarap. 4. Talcoprafarap. 5. Shritofalmonofarap. 6. Siriunorifarap. 7. Clananoizufarap. En tu planeta, los verdaderos seres sabios les dieron según las épocas nombres diferentes a estas 7 cristalizaciones relativamente independientes, dotadas de propiedades diversas o, según su expresión, a estos elementos activos que constituyen la octava ansapalniana interior de su propio sistema solar. En nuestros días, los sabios químicos, que ya son supersabios de nueva formación, los nombran así. 1. Hidrógeno. 2. Flúor. 3. Cloro. 4. Bromo. 5. Yodo. Para las dos últimas cristalizaciones distintas, ellos no tienen ningún nombre, porque los nombres que llevaban en tiempos de sus antepasados no les han llegado, y en nuestros días ni sospechan de la existencia en su planeta de estas dos sustancias cósmicas que, sin embargo, son los principales factores indispensables para su propia existencia. Estas dos últimas sustancias cósmicas, que permanecen perfectamente perceptibles y perfectamente accesibles en todas las esferas de su planeta, eran conocidas todavía hace apenas 2 siglos por los seres de allá, a los que llamaban entonces alquimistas, pero a quienes los singulares sabios actuales llaman simplemente charlatanes ocultistas, por considerarlos vulgares explotadores de la candidez humana. Y estos alquimistas las designaban con los nombres de Hidroumiak y de Piotkrarniak. Así pues, hijo mío, estos grandes sabios terrestres, hoy en día santos, los gemelos Chunkiltés y Chuntropel, fueron los primeros después del desastre de la Atlántida en establecer de nuevo las bases de esta ciencia. Y no solamente establecieron las bases de este conjunto de informaciones especiales, sino que fueron además los primeros en la Tierra en comprobar 2 de las 3 particularidades fundamentales que presenta la gran ley de la que ya te hablé, es decir, en comprobar sus 2 del-ins. Dieron entonces a esa rama de la verdadera ciencia, parecida a la que se llama en el continente de Atlántida ciencia de los 7 aspectos de todo fenómeno integral, el nombre de Ley 9. Y eso porque agregaban a las 7 manifestaciones bien diferenciadas que llamaban dutsakos de esta gran ley las particularidades que habían comprobado por primera vez y que designaban con el nombre de Swansoturabizo, lo que significaba aspecto obligatoriamente discontinuo del libre curso de la totalidad. Y si nombraron así a esta ley, fue ante todo porque habían adquirido la completa convicción, en el curso de sus profundas investigaciones, de que en todos los resultados cósmicos transitorios que estudiaban, estas particularidades que ellos habían sido los primeros en comprobar se presentaban obligatoriamente en momentos precisos del proceso de esta gran ley. Estos 2 grandes sabios chinos recurrieron para sus investigaciones a toda clase de experimentos químicos, físicos y mecánicos, y llegaron a idear un aparato muy complicado y de lo más instructivo que llamaron Ala Atapan. Por medio de este aparato Ala Atapan, pudieron entonces probarse a sí mismos y demostrar a los demás que estos 3 resultados transitorios de procesos cósmicos, o sea, el producto polormedértico llamado opio, el rayo blanco y el sonido, tenían en su misma esencia una propiedad común. En otras palabras, que estos 3 fenómenos cósmicos de apariencia exterior totalmente diferente tenían exactamente la misma estructura de realización, lo que les daba para manifestarse la misma conformidad con las leyes, generadora de acciones recíprocas, y que en virtud de esta conformidad con las leyes, estas 3 manifestaciones aparentemente independientes y de aspecto diferente, tenían una sobre la otra la misma acción que dentro de sus propios límites. Dicho de otro modo, el dutsaco de uno cualquiera de estos resultados actúa sobre el dutsaco correspondiente de otro resultado exactamente como esto debe efectuarse en ese dutsaco específico, que es uno de los 7 aspectos de este otro resultado cósmico integral. Este aparato, por medio del cual los grandes hermanos hacían sus experimentos, lo vi con mis propios ojos, muchos siglos después del período en que ellos existían allá,
y adquirí un conocimiento profundo de su construcción. Ya que la razón de las circunstancias accidentales que me condujeron a conocer los detalles de construcción y de funcionamiento de este notable instrumento de experimentos, Ala Atapan, está ligada al amigo de mi esencia, Gornayur Yar, será sin duda alguna muy interesante para ti y al mismo tiempo muy instructivo que te lo describa minuciosamente. El estudio detallado que hice de este asombroso aparato, que gracias a Gornayur Yar se hizo célebre entre los verdaderos sabios de casi todo nuestro megalocosmos, tuvo por origen las siguientes circunstancias debidas a la casualidad. Un día, durante una visita al amigo de mi esencia, Gornayur Karjar, en el planeta Saturno, este que igualmente había oído hablar de este aparato, me pidió en el curso de una conversación que le trajese uno del planeta Tierra si es que iba de nuevo allá, y cuando descendí, poco después al planeta Tierra, adquirí uno de estos aparatos y lo transporté al planeta Marte con la intención, apenas las circunstancias se prestaran a ello, de enviarlo a Gornayur Yar en el planeta Saturno. Ahora bien, durante mucho tiempo, por no haber tenido que ir nuestra nave Ocasión al planeta Saturno, guardé el aparato, Ala Atapan, en mi casa en Marte. A menudo caía en el campo de percepción automática de mis órganos visuales y durante los momentos en que reposaba de un pensar activo, lo observaba con atención de modo que acabé por familiarizarme con todos los detalles de su construcción y de su funcionamiento. Este famoso instrumento de experimentos, Ala Atapan, estaba compuesto de tres partes independientes. La parte delantera se llamaba Lusochtepana, la parte central Zen-Joy y la última, la parte trasera, Riang Poyortarts. La parte delantera, llamada Lusochtepana, consistía en una especie de tubo en forma de cono cuya extremidad más ancha estaba herméticamente ajustada al marco de la única ventana del cuarto donde se hacían los experimentos. La otra extremidad presentaba una pequeña ranura con un disco colector por la cual lo que se llama los rayos de la luz del día que entraban por la ventana eran transformados, como habrían dicho tus favoritos, en rayo blanco concentrado. Este rayo blanco concentrado pasaba entonces por un cristal de forma especial donde se quebraba en 7 rayos de distintos colores que caían sobre una pequeña plataforma de marfil llamada pirindiel. Esta plataforma pirindiel estaba construida y regulada de tal modo que esos rayos coloreados eran concentrados allí de nuevo, esta vez de otra manera, y atravesando un segundo cristal, también de forma especial, caían sobre otra plataforma más ancha, igualmente de marfil, llamada Polorishburda. Frente a esta Polorishburda se encontraba un pequeño aparato de construcción particular, a través del cual, por un desplazamiento apropiado, se podía aislar uno o cualquiera de los rayos coloreados que caían sobre el Polorishburda y dirigirlo más lejos sobre la tercera parte del ala Atapán, llamada Riang Poyortarts. Sería bueno decirte aquí que el saber relativo a las características del primer cristal de esta parte del aparato ala Atapán ha llegado hasta tus favoritos actuales y a este cristal lo llaman prisma. Por medio de este prisma, los sabios terrestres contemporáneos obtienen igualmente 7 rayos coloreados a partir del rayo blanco y sueñan todavía con poder conocer de esta manera algunos otros fenómenos cósmicos. Pero por supuesto, todos sus sueños y otras formas de titilación científica no llegarán a nada, por el mero hecho de que a través de su prisma obtienen solamente lo que se llaman los rayos coloreados negativos del rayo blanco, y que para comprender cualquier otro fenómeno cósmico que se relacione con las modificaciones transitorias del rayo blanco, es absolutamente necesario que uno tenga a su disposición sus rayos coloreados positivos. Sin embargo, tus favoritos contemporáneos se imaginan que los rayos coloreados obtenidos por medio de este juguete infantil que ellos llaman prisma son los rayos positivos, iguales a los que habían obtenido los grandes sabios, y en su ingenuidad creen que el espectro que ellos sacan del rayo blanco da exactamente el mismo orden de aparición de los rayos que aquel en que surgen de su fuente. En resumen, en lo que se refiere a estos sabios de poca monta, de nueva formación, no se puede sino repetir la expresión de la que tus mismos favoritos se sirven tan a menudo, que se los lleve el diablo. No es por nada que algunos de nuestros individuos sagrados no tienen otra palabra para designar a tus favoritos que la de farsantes. Así pues, por medio de estos dos cristales, aquellos grandes sabios sacaban del rayo blanco sus rayos coloreados positivos. Luego, con ayuda de la plataforma Polorishburda, parte central del Lusochtepana,
Cada uno de estos rayos coloreados era dirigido sobre la tercera y principal parte de ese asombroso aparato, es decir, sobre el Riang Charts. Esta parte principal consistía en un trípode ordinario en cuyo vértice estaban ajustadas de cierta manera, una sobre otra, dos esferas, también de marfil. La esfera superior era un poco más grande que la inferior. La esfera pequeña, la inferior, presentaba justo frente a la parte de Lusochepana, ya atravesada por los rayos coloreados positivos, una cavidad de forma particular donde se colocaba para los experimentos o bien el producto polomedértico integral llamado opio, o bien uno de sus elementos activos aislados para los requisitos del experimento. La esfera superior estaba perforada horizontalmente de parte a parte a la altura de Lusochepana, mientras que perpendicularmente a ese amplio cilindro había una abertura, más pequeña y menos profunda, que sólo llegaba al centro directamente enfrente de Lusochepana. Esta segunda abertura, que sólo llegaba al centro, estaba dispuesta de manera tal que se podían dirigir a voluntad los rayos coloreados, ya directamente a partir de Lusochepana, ya por reflexión a partir de la cavidad de la pequeña esfera inferior. Por el cilindro hueco de la esfera grande podía ser fácilmente maniobrado un bambú especialmente preparado de antemano. Mucho tiempo antes del experimento, una cantidad de estos bambúes eran sumidos en una oscuridad absoluta o en una luz de tono anaranjado, como dicen en la Tierra, obtenida por la combustión del shimkalash, que se extrae de cierta clase de arcilla cuyos yacimientos se encuentran en general en tu planeta en los terrenos saturados de ácidos salunilobianos, a su vez formados de masmolina o, según la denominación común entre tus favoritos, nafta. Estos bambúes eran remojados después en un líquido compuesto de 1. Clara de huevo del pájaro llamado Amerasamascanara. 2. Savia de la planta llamada Chiltunay. 3. Excremento de un ser cuadrúpedo que lleva el nombre de quesmaral. 4. Amalgama de mercurio preparada de manera especial. Ya bien empapados estos bambúes, eran insertados uno por uno dentro de otros bambúes más gruesos, no preparados, y cuyas extremidades eran entonces herméticamente selladas. Naturalmente esta operación también se efectuaba en una oscuridad absoluta, o en la luz anaranjada del Shimkalash. Más adelante, cuando se requería uno de estos bambúes impregnados para realizar un experimento, un extremo del bambú grueso no impregnado era insertado de cierta manera en el hueco cilíndrico perforado a través de la esfera más grande del Riang Poyortats, y se abría con la ayuda de un gancho fijado a una pequeña varilla, con la cual se podía maniobrar el bambú impregnado con la velocidad deseada. Ahora bien, tal era la acción del líquido en el cual los bambúes habían sido remojados, que la parte del bambú impregnado sobre la cual caía el rayo coloreado, viniese éste directamente del usochepana o después de ser reflejado en la cavidad de la pequeña esfera inferior, tomaba instantáneamente y para siempre el color del rayo. Las partes expuestas de los bambúes impregnados tomaban igualmente los colores correspondientes a las vibraciones sonoras que les llegaban, que eran producidas por las cuerdas tendidas sobre la parte central del aparato llamado Zendvoy. Este Zendvoy consistía en un marco muy sólido de forma especial, hecho de colmillos de mamut, sobre el cual estaban tendidas numerosas cuerdas de tamaño y espesor diversos, unas hechas de tripas torcidas de cabra, otras de pelos de la cola de seres de formas exteriores variadas. Dime, por favor, querido abuelo, ¿qué es un mamut? Preguntó Yasmín. Un mamut, respondió Belcebú, es un ser bicerebral. Existieron en otra época, en tu planeta, y comparados con los otros seres de todos los sistemas de cerebros, su forma exterior era de grandes dimensiones. Los seres de esta clase también fueron víctimas de las consecuencias de la catástrofe en el curso de la cual se desprendió del planeta Tierra ese gran fragmento, hoy conocido como Luna, convertido en lo que he llamado un advenedizo planetario independiente en el seno del sistema solar Ors, y que sigue siendo para tu desafortunado planeta la fuente principal de todo mal. Cuando la atmósfera de este pequeño advenedizo planeta fue constituida y se armonizó gradualmente, la atmósfera del planeta Tierra fue sometida, como ya te lo he dicho, a vientos violentos que transformaron ciertas partes de su superficie en desiertos de arena, mientras que en las regiones de los polos norte y sur la nieve caía continuamente, hasta el punto de colmar todas las depresiones de terreno en la superficie de esos polos. Los seres llamados mamuts,
habitaban en estas partes de tierra firme de la superficie de tu planeta, y durante las terribles tormentas de nieve todos fueron sepultados. Desde entonces, esta clase de seres no ha vuelto jamás a aparecer allá. Es interesante notar que aún hoy se encuentran enterrados bajo la nieve que colmaba estas depresiones recubiertas más tarde de Kashimán, es decir, de sustancias que constituyen en la superficie de tu planeta lo que se llama suelo, cuerpos planetarios de mamuts en excelente estado de conservación. Si se han conservado tan bien y desde hace tanto tiempo, es porque la nieve fue recubierta muy rápidamente de Kashimán, realizando así las condiciones de aislamiento glaniano, o, como habrían dicho tus favoritos, las condiciones de una esfera herméticamente cerrada, en el interior de la cual estos cuerpos planetarios de mamuts no estuvieron nunca expuestos a lo que llaman allá descomposición. En otras palabras, los elementos activos de los que están constituidos en general estos cuerpos planetarios nunca han involucionado completamente hasta su origen primero. Relatos de Belcebú a su nieto, por George Gurdjieff. Así pues, hijo mío, este asombroso aparato Ala Atapan demostraba que los tres resultados transitorios de procesos cósmicos de los que acabo de hablar no sólo adoptan formas análogas en sus manifestaciones interiores, sino que están constituidos por los mismos factores. Por medio de este aparato era posible verificar y demostrar, por una parte, que en cada uno de los tres resultados transitorios de procesos cósmicos generales que no tienen entre sí nada en común exteriormente, se efectuaban las mismas acciones recíprocas, derivadas unas de las otras, para constituir un funcionamiento común, y que, en cuanto a las particularidades evolutivas e involutivas de la ley del Heptarapaparsinoi, en cada una de las etapas intermedias, la acción del funcionamiento total de uno de estos resultados ejercía una influencia sobre la acción de otro en la etapa correspondiente, exactamente como en el interior de sus propios límites, y, por otra parte, que existía una completa afinidad entre estos resultados cósmicos transitorios en relación a las propiedades de las vibraciones que los constituían. Esta completa afinidad en las relaciones interiores mutuas de estos tres resultados transitorios, sin ninguna relación exterior, se demostraba de la siguiente manera. Por ejemplo, un rayo coloreado dirigido sobre ciertos elementos activos del opio lo transformaba en otro elemento activo cuyas vibraciones nuevamente adquiridas correspondían a las del rayo coloreado que había actuado sobre él. Se obtenía el mismo resultado al dirigir sobre ese mismo elemento activo, en vez de ese rayo coloreado, las vibraciones sonoras correspondientes de las cuerdas del Demvoy. Además, si se hacía pasar un rayo coloreado a través de cierto elemento activo del opio, ese rayo adquiría entonces, al pasar, una coloración cuyas vibraciones correspondían a las de dichos elementos activos. O bien, si un rayo coloreado era dirigido de modo que atravesara la onda de vibraciones sonoras que aún resonaba en ese momento de una cuerda correspondiente del Gentboy, tomaba al pasar por esa onda otro color correspondiente a las vibraciones dadas por dicha cuerda. Finalmente, si un rayo coloreado específico y ciertas vibraciones sonoras eran dirigidas simultáneamente hacia uno de los elementos activos del opio, escogido entre aquellos cuyo número de vibraciones era inferior al total de las vibraciones del rayo coloreado y del sonido, este elemento activo del opio era transformado en otro cuyo número de vibraciones correspondía exactamente al total de las vibraciones surgidas de las dos causas diferentes, y así sucesivamente. Este incomparable aparato de experimentos probaba igualmente que las vibraciones más altas de un resultado siempre imponían su dirección a todas las vibraciones inferiores de otros resultados cósmicos transitorios. Después de todo lo que acabo de decirte, hijo mío, tú estás ahora en condiciones de comprender ciertas informaciones gracias a las cuales podrán cristalizarse en tu pensar los datos que te permitirán representarte, por otra parte, la forma general que tomaron en China los resultados de la labor consciente, imparcial y tesonera de los dos santos hermanos, estos grandes sabios terrestres. Por otra parte también el grado de disgregación en el que ha caído la inteligencia seral en la presencia de los desdichados seres tricerebrales terrestres. Así pues, por segunda vez en el curso de mis observaciones sobre la existencia de los seres tricerebrales que te agradan, vi surgir en esa China todavía muy nueva, gracias a los dos hermanos gemelos, esos grandes sabios terrestres, una rama independiente de la verdadera ciencia, constituida por el conjunto de informaciones relativo al problema especial del que había tomado conciencia plenamente la razón perfeccionada de seres tricerebrales de épocas anteriores y referente a la ley cósmica fundamental del Heptarapaparsinoi sagrado, llamada entonces Ley de Nueve.
Durante los 2 o 3 siglos que transcurrieron después del rascuarno sagrado de los dos grandes hermanos gemelos, esta rama de la ciencia no solamente se transmitió de generación en generación de manera casi normal y sin ser deformada, sino que gracias a otros verdaderos sabios que le sucedieron, se hizo más detallada y se hizo accesible hasta para los seres ordinarios. Y si fue así, fue ante todo porque ellos habían conservado la costumbre, establecida por los seres sabios del continente Atlántida, de no transmitir esa clase de informaciones a los seres de las generaciones posteriores, sino por intermedio de verdaderos iniciados. Aquí no puedo dejar, hijo mío, de notar y de reconocer con toda certeza que si esta costumbre sensata, establecida desde hacía tanto tiempo, se hubiera mantenido, aunque fuese automáticamente, en el proceso de existencia de estos desdichados seres tricerebrales que te agradan, no hay duda en el caso presente de que este conjunto de verdaderas informaciones, del cual había tomado plenamente conciencia la razón de sus antepasados todavía relativamente normales, se habría conservado y habría podido convertirse en patrimonio de tus actuales favoritos. Así, quienes entre ellos hacen todavía constantes esfuerzos para no convertirse en víctimas definitivas de las consecuencias del maldito órgano Kundabuffer, habrían podido aprovechar estas informaciones para que los ayudaran en su lucha interior, ya prácticamente casi imposible. Muy a pesar de todos los individuos más o menos conscientes y relativamente independientes de nuestro megalocosmos, y para desgracia de todos los seres tricerebrales que pueblan tu desafortunado planeta, estos acabaron poco a poco por desnaturalizar y destruir casi definitivamente ese beneficio que sus grandes antecesores, durante el período del que acabo de hablarte, es decir, durante 2 o 3 de sus siglos, habían creado para ellos, gracias a sus esfuerzos conscientes y a su sufrimiento voluntario. Esto se produjo por 2 razones. La primera fue que, debido a las condiciones anormales de existencia seral exterior que ellos mismos habían establecido, algunos, al convertirse en seres responsables, desarrollaron esa necesidad psicoorgánica particular que se hubiera podido formular así en su lengua: sed inextinguible de ser considerados como sabios por los seres que los rodean. Y esta necesidad psicoorgánica hizo aparecer en ellos la extraña inherencia de la que ya te he hablado más de una vez, que ellos mismos llaman tendencia a la sofistería maliciosa. A propósito de esto, hijo mío, has de saber de una vez por todas que, cuando empleo la expresión sabios de nueva formación, siempre hago alusión a aquellos de tus favoritos que están afectados de esta inherencia específica. La otra razón se debía a ciertas circunstancias temporales, independientes de ellos, debidas a procesos cósmicos generales y especialmente a la acción de la ley Solunensius, y bajo la influencia de las cuales comenzaron a debilitarse, en la presencia general de los verdaderos iniciados de allá, los datos eserales cristalizados en ellos para engendrar los impulsos llamados confidencialidad y previsión. Empezaron entonces a considerar a los tipos de nueva formación que acabo de describir como si fueran de los suyos, y a iniciarlos en algunas de las verdaderas informaciones cuyo conjunto era conocido solo por ellos. Desde entonces esta rama de la verdadera ciencia, al haber caído ya en posesión de la mayoría, se deformó poco a poco para terminar por ser otra vez casi completamente olvidada. He empleado la palabra casi, ya que después de este periodo apenas fue restablecido un proceso de existencia seral relativamente normal. Ciertos elementos de este conjunto de importantes informaciones objetivamente verdaderas fueron transmitidos de nuevo, y las generaciones siguientes solo, por intermedio de los verdaderos iniciados, y transmitiéndose de generación en generación, han llegado intactos a un número, por cierto, muy limitado de tus favoritos actuales. La mayoría de ellos ha recibido por herencia, de todo el verdadero saber de que habían tomado conciencia sus grandes antepasados lejanos, solo unos pocos elementos prácticos en importancia que les llegaron automáticamente y que, durante el turbulento periodo del cual hablé, se habían difundido ampliamente entre los seres ordinarios de esta China todavía muy nueva. Entre las informaciones fragmentarias que les han llegado automáticamente se encuentran, por una parte, varios procedimientos que permiten extraer del producto polormedértico que se llama opio algunos de sus elementos activos independientes. Por otra parte, la ley de combinación de los colores y, finalmente, la escala de sonidos de 7 notas. En lo que se refiere a la primera de las 3 informaciones relativas a los resultados prácticos obtenidos por la razón de los seres tricerebrales de la China antigua, debo decirte que, como ciertos componentes de este producto llamado opio tienen la propiedad particular de ejercer una acción agradable sobre su anormal psiquismo general,
Ellos empezaron a hacer uso constante de él, y por eso es que el conocimiento de numerosos procedimientos para extraer ciertos de sus elementos activos independientes fue transmitido de generación en generación y llegó a tus favoritos actuales. Todavía hoy ellos extraen muchos elementos y se sirven de estos con avidez para satisfacer las consecuencias ya cristalizadas en ellos de las propiedades del órgano Kundabuffer. Estos elementos extraídos de la composición general de este producto polimergértico tienen naturalmente nuevos nombres entre tus favoritos actuales. Un pseudosabio químico contemporáneo, un tal Mendeleev, hasta ha reunido los nombres de todos los elementos activos obtenidos y los ha clasificado supuestamente según sus pesos atómicos. Aun cuando su clasificación en nada corresponde a la realidad, sin embargo, se puede reconstituir aproximadamente según estos pesos atómicos la clasificación establecida por los grandes sabios terrestres de la China. De los 400 elementos activos del opio, conocidos entonces por los grandes hermanos, los químicos contemporáneos de la Tierra, solo saben extraer 42, que llevan hoy los nombres siguientes: morfina, protopina, lantopina, porfiroína, opio o narcotina, paramorfina o tebaína, formina o pseudomorfina, metamorfina, noscopina, oleopina, atropina, pirotina, readina, ticutina, colotina, chantalina, zutina, tritopina, laudamina, laudanosina, podotorina, arjatosina, toquisoxina, licotonosina, meconidina, papaverina, criptonina, cadminina, colomonina, coilononina, contarmina, hidrocotarmina, opianina, meconina, meconoiocina, listotorina, fictonosina, codeína, narceína, pseudocodeína, microparaína, microtebaína y mesaína. Durante mi última estancia en tu planeta supe que los seres sabios contemporáneos de la comunidad de Alemania habían descubierto supuestamente unos procedimientos para extraer del opio otros elementos activos independientes. Pero como me había convencido ya de que los sabios contemporáneos de esa comunidad en la mayoría de los casos no hacen más que dejarse llevar por su fantasía, y tal como los seres de la Grecia antigua no preparan nada bueno ni útil para las generaciones por venir, no me interesé en estos descubrimientos científicos, como ellos los llaman, y desconozco los nombres de estos nuevos elementos activos de hoy. En lo que respecta a la segunda de las informaciones llegadas a los seres contemporáneos referentes a los resultados prácticos obtenidos por la razón de los seres de la China antigua, o sea, la ciencia relativa a la ley de las combinaciones de colores, fue transmitida en forma casi continua, de generación en generación, pero bajo una forma, año tras año, más desnaturalizada, para terminar por caer apenas hace 2 siglos en un olvido casi total. En nuestros días, ciertas informaciones relativas a esta ley continúan transmitiéndose, pero solo son conocidas por algunos seres tricerebrales pertenecientes a la comunidad existente con el nombre de Persia. Además, desde que la influencia de la famosa pintura europea moderna se propaga automáticamente entre estos seres, es de esperar, como dice nuestro venerado maestro, que se evaporen a su vez muy pronto y para siempre. En cuanto a la escala de sonidos de 7 notas que les han llegado de los seres de la China antigua, debo darte todos los detalles posibles. Primero, porque esto te hará comprender mejor las leyes de las vibraciones que permiten comprobar y conocer todas las particularidades del heptaparsinoid sagrado. Luego, porque me llevé a casa, entre otros objetos intencionalmente fabricados por los seres tricerebrales que te agradan, para un uso cotidiano en su existencia ordinaria, un instrumento productor de sonido llamado piano, en el cual las cuerdas generadoras de sonidos están dispuestas y pueden ser afinadas de la misma manera que en el Boy, es decir, la segunda de las partes principales del famoso aparato de experimentos Ala-Atapan creado por los grandes hermanos gemelos. Cuando hayamos regresado a nuestro querido Karataz, podré hacerte una demostración directa en este piano de lo que se llama el orden de sucesión de los procesos de fusión recíproca de las vibraciones. Gracias a mis explicaciones prácticas, podrás representarte mejor y comprender hasta cierto punto cómo y en qué orden se efectúa en nuestro megalocosmos el proceso del muy grande Trogaautoegócrata y de qué manera surgen las grandes y pequeñas concentraciones cósmicas. Al contarte cómo ha sobrevivido esta información relativa a los resultados prácticos proveniente de una ciencia antigua verdadera,
Y como ha llegado de manera automática hasta tus favoritos contemporáneos, te daré primero esclarecimientos más precisos sobre esta misma ley de las vibraciones que los grandes hermanos formularon por primera vez con el nombre de Ley de los 7 centros de gravedad de las vibraciones del sonido. Ya te he dicho que al comienzo, cuando ese conjunto de verdaderas informaciones auténticas o ese fragmento de verdadero saber era transmitido por los seres de una generación a los de las generaciones siguientes, solo por intermedio de los verdaderos iniciados, no solamente el sentido exacto que allí había sido insertado se mantuvo en toda su integridad, sino que esas informaciones se hicieron más detalladas gracias a otros verdaderos sabios que les sucedieron y hasta se hicieron accesibles a la percepción de los seres terrestres tricerebrales ordinarios. Entre estos sucesos y estos sucesores, apareció, siglo y medio después del rascuarno sagrado de los santos hermanos, un verdadero sabio de nombre King Tu Tos, quien edificó, basándose en los principios de construcción de la parte central del aparato Ala Atapan llamada Voy, una teoría muy detallada que tituló Teoría de la evolución y de la involución de las vibraciones. Para confirmar su teoría, fabricó un aparato especial de demostración que llamó Lav-Meternoi y que más tarde, dicho sea de paso, también fue conocido por casi todos los seres sabios de nuestro megalocosmos. Este aparato, Lav-Meternoi, se componía, al igual que la parte central del ala Tapan, de un marco muy sólido sobre el que estaban tendidas numerosas cuerdas hechas de tripas y cerdas de diversos seres cuadrúpedos de allá. Un extremo de cada cuerda estaba fijado a uno de los bordes del marco y el otro a unas clavijas dispuestas en el borde opuesto. Estas clavijas estaban ajustadas de modo que podían girar libremente en sus alvéolos, y las cuerdas que allí estaban fijadas podían ser tensadas o aflojadas a voluntad, a fin de que dieran el número deseado de vibraciones. Entre las numerosas cuerdas tendidas en el Lav-Metznoi, 49 estaban coloreadas de blanco y la totalidad de las vibraciones de cada una de ellas, es decir, el sonido específico producido por sus oscilaciones, fue llamado centro de gravedad de la octava. Este sonido específico correspondía a lo que tus favoritos llaman ahora un tono. Cada grupo de 7 cuerdas que producía sonidos, centros de gravedad o tonos completos eran entonces, y es todavía llamado, una octava. En el aparato Lav-Metznoi estaban entonces tendidas unas cuerdas que representaban 7 octavas de tonos completos, cuya armonía total daba lo que se llama el Yanciano sagrado, es decir, precisamente lo que los dos grandes hermanos habían presentido y que resultó coincidir casi exactamente con lo que ellos llamaban, como ya te he dicho, el sonido mundial niriunosiano. Cada una de estas octavas de cuerdas de Lav-Metznoi daba la totalidad de vibraciones que, según los cálculos de los grandes hermanos gemelos, correspondía al conjunto de las vibraciones de todas las sustancias cósmicas provenientes de 7 distintas fuentes independientes. Sustancias que constituyen uno de los 7 centros de gravedad de la octava cósmica fundamental ansapalniana. En el Lav-Metznoi, este sabio ser chino, King Tu Tos, afirmaba separadamente cada cuerda blanca, de manera que diese el número proporcional de vibraciones que debía encontrarse, según los cálculos de los grandes hermanos, en las sustancias que constituían uno de los 7 centros de gravedad del conjunto dado de sustancias, el cual constituye a su vez uno de los 7 centros de gravedad de la octava cósmica fundamental de las sustancias. En el Lav-Metznoi, cada octava, como cada tono de la octava, tenía su propio nombre. Así, la octava superior de las cuerdas era llamada Aratzñaplmuish, la segunda octava superior, Ercodiapan, la tercera superior, Erordiapan, la cuarta superior, Shorordiapan, la quinta superior, Piandiapan, la sexta superior, Becherordiapan, la séptima superior, Oiterordiapan. En cuanto a las cuerdas centros de gravedad que estaban teñidas de blanco, llevaban en todas las octavas el mismo nombre acompañado del nombre de la octava dada. Esos tonos completos eran llamados, el primero, en la parte superior de la octava, Adashtana, el segundo, Egotanas, el tercero, Geborgranis, el cuarto, Maikitanas, el quinto, Midotanas, el sexto, Lucotanas, el séptimo, Sonitanis. Los seres terrestres contemporáneos denominan a estos mismos tonos completos do, si, la, sol, fa, mi, re.
A propósito de esto, hijo mío, para que la grandeza de estos dos santos hermanos te parezca aún más evidente, llamo tu atención hacia el hecho de que sus cálculos para establecer la calidad de vivificación de las vibraciones del sonido, que, de acuerdo a lo que suponían, correspondía a la vivificación de las fuentes cósmicas de las sustancias, resultaron coincidir casi exactamente con la realidad. Su mérito era tanto mayor por cuanto no poseían, como seres terrestres, ninguna verdadera información al respecto, y si fueron capaces de hacer suposiciones correctas y cálculos casi exactos sobre toda clase de verdades cósmicas objetivas, fue gracias exclusivamente a sus esfuerzos conscientes y a su sufrimiento voluntario. Luego este sabio King Tu Tos dispuso en el Laf Metz Noi, en ciertos puntos de cada octava, entre las cuerdas blancas correspondientes a los tonos completos, otras 5 cuerdas teñidas, esta vez de negro. Llamó a estas cuerdas negras Semishaishaisha, lo que correspondía, según la terminología de los seres terrestres, a lo que ellos llaman semitonos. En el Nafmech Noi, ninguna de estas cuerdas semitonos estaba tendida en los espacios que separaban aquellas cuerdas de los tonos completos, entre las cuales, según las indicaciones de los santos Chun Kiltes y Chun Tropel, y conforme al Heptarpaparsinoi sagrado, no hay posibilidad de evolución ni de involución independiente de las vibraciones de sonido, espacios que ellos fueron los primeros en denominar intervalos, y en los lugares precisos de la octava, donde estos intervalos debían encontrarse, este sabio ser King Tu-Tos dispuso entre los tonos cuerdas especiales hechas de cerdas, provenientes de la cola de los seres llamados allá caballos. Estas cuerdas de cerda daban vibraciones que no eran siempre las mismas, y King Tu-Tos las llamó vibraciones caóticas. El número de vibraciones producidas por estas cuerdas de cerda no dependía de su tensión, como las demás cuerdas, sino de causas diferentes, entre otras, de 3 condiciones surgidas de resultados cósmicos circundantes, o sea, la acción de las vibraciones que se propagaban a su alrededor y que eran producidas por otras cuerdas del Leibniz, el estado de lo que se llama la temperatura de la atmósfera, en ese momento dado, y las radiaciones de los seres que se encontraban cerca sin distinción de sistemas de cerebros. En este Lafmechnoi se habían dispuesto igualmente en cada octava, entre las cuerdas negras, blancas y de cerda, 14 cuerdas hechas de tripa torcida, teñidas de rojo y llamadas Kisketschur. Si los seres terrestres contemporáneos utilizasen estas cuerdas, las llamarían cuartos de tono. Además, todas las cuerdas cuartos de tono que estaban tendidas al lado de las cuerdas de cerda estaban ajustadas de tal manera que al templarlas o destemplarlas se podía hacer variar a voluntad, en todo momento, las vibraciones que producían. Así que estas vibraciones podían ser reguladas y en el oído se fusionaban con las vibraciones caóticas emitidas por las cuerdas de cerda. Y era así porque las frecuentes variaciones de las vibraciones de las cuerdas de cerda, cuya calidad dependía, como ya te he dicho, de la temperatura de la atmósfera, de las radiaciones de los seres que estaban cerca y de muchas otras causas, daban a las vibraciones de esas cuerdas rojas, cuando no se fusionaban con las de la cuerda de cerda, la propiedad de actuar sobre los seres que se encontraban cerca de una manera muy cacofónica y perniciosa, pudiendo llegar incluso a su destrucción total. Pero al modificar frecuentemente la tensión de las cuerdas rojas y al hacer fusionar sus vibraciones con las que provenían del Lafmechnoi, se las hacía inofensivas. Es decir, que el conjunto de las vibraciones surgidas del Lafmechnoi se convertía para los seres que las percibían en un flujo de armonía y dejaba de tener sobre ellos una acción nociva. Así pues, hijo mío, este aparato Lafmechnoi, como también la teoría detallada de este sabio ser concienzudo de los tiempos antiguos, King Tu-Tos, sufrió la misma suerte que el incomparable aparato Alatapán y el conjunto de verdaderas informaciones de las que habían tomado conciencia los grandes hermanos. A causa de la formación persistente e incluso creciente en algunos de tus favoritos de ese nuevo tipo de sabio que tiene una tendencia inherente a la sofistería maliciosa, se alteró todo este conjunto de informaciones, y poco a poco fueron olvidados su verdadero sentido y su importancia real. En cuanto al hecho de que el principio fundamental de disposición de las cuerdas en el aparato Lafmechnoi, tal como el Jensvoy, parte central del ala Tapan, haya llegado automáticamente a tus favoritos contemporáneos, se debió a las siguientes razones. Cuando la crisis aguda de aquel periodo confuso había pasado algunos fragmentos, conservados intactos de todas esas grandes adquisiciones debidas a la razón de seres tricerebrales todavía relativamente normales, fueron transmitidos de nuevo a las generaciones siguientes
de la manera que había sido establecida previamente en el proceso de su existencia ordinaria, es decir, según un modo de transmisión asegurado solo por los seres que ya habían merecido convertirse en verdaderos iniciados y adquirir su correspondiente saber. Sin embargo, año tras año aumentaba entre ellos el número de los seres responsables afectados por esta célebre tendencia. Fue entonces cuando apareció en esta misma China un ser tricerebral de nombre Chai Yu, que llegado a la edad responsable, se convirtió también en un sabio de nueva formación. Este Chai Yu fue la causa de que la ciencia de la escala de sonidos de 7 tonos y su aplicación práctica se volviesen accesibles a todos y se transmitieran automáticamente de generación en generación hasta tus favoritos contemporáneos. En los primeros años de su existencia responsable, este Chai Yu fue designado, debido a ciertos méritos subjetivos correspondientes, como candidato al título de iniciado de primer orden. Por consiguiente, le fue dispensada una ayuda, sin que él lo supiera, por aquel a quien le incumbía, según costumbre establecida desde hacía mucho tiempo entre los verdaderos iniciados, a fin de que recibiera todas las informaciones requeridas relativas a diferentes acontecimientos reales que habían ocurrido en épocas pasadas en su planeta. Como más tarde me mostraron mis minuciosas investigaciones, él se hizo digno de conocer todos los detalles de la construcción del gran aparato Lafmertznoi. Fue entonces, con el único fin de verse considerado como sabio por los seres que lo rodeaban, cuando ese Chai Yu, que fue uno de los primeros tipos de sabio ideal de nueva formación, es decir, un ser que había desarrollado plenamente la tendencia a elucubrar, empezó en base a las informaciones relativas a los detalles del gran aparato Lafmertznoi, que él había conocido de la manera como te dije, no solamente a elucubrar una teoría de su cosecha, teoría que no afirmaba ni negaba absolutamente nada acerca de las leyes de las vibraciones, sino también a construir un nuevo instrumento productor de sonidos, simplificado, que llamó King. La simplificación consistía en que, sin tener absolutamente en cuenta ni las cuerdas rojas ni las cuerdas de cerda tendidas sobre el Lafmertznoi, tomó como base de su instrumento productor de sonidos solo las cuerdas blancas y negras, conservando únicamente el número de cuerdas correspondientes a 2 octavas, y las colocó en tal orden que la octava completa del medio disponía, para su desarrollo evolutivo, de la mitad de la octava superior siguiente y de la mitad de la octava inferior precedente. Aun cuando la teoría lucubrada por este Chui Yu no subsistió por mucho tiempo, tampoco el instrumento productor de sonidos King que él había construido no dejó por eso de llegar a ser accesible a todos, debido a su sencillez. Y como los resultados que se obtenían con él por una acción intencional demostraron ser excelentes y de lo más aptos para cosquillar numerosos datos cristalizados en su presencia general, gracias a las consecuencias de las propiedades del órgano Kunda-Buffer, pasó automáticamente de generación en generación. La forma exterior de este instrumento, el modo de construcción de su marco, la tensión de las cuerdas y sus nombres mismos fueron a menudo modificados por los seres de las generaciones siguientes para convertirse entre tus favoritos contemporáneos en esos pesados instrumentos productores de sonidos, complicados hasta la idiotez, y que no corresponden en nada a su fuerza física reducida a un nivel infantil, que llaman clavicémbalos, clavicordios, órganos, pianos verticales, pianos de cola, armonios, etc. Sin embargo, el principio fundamental de lo que se llama alternancia de sonidos, centros de gravedad, se ha conservado hasta nuestros días igual al que aplicaron los santos hermanos Chun-Kil-tes y Chun-Tropel en el Jensboi, es decir, en la parte central del incomparable aparato de experimentos Ala-Atapan de su invención. Por eso, hijo mío, esta subdivisión china de la octava de sonidos en 7 tonos, simplificada por Chai Yu, y llegada hasta tus favoritos contemporáneos que la aplican hoy a todos los instrumentos productores de sonidos que acabo de enumerar, puede servir todavía, como ya te he dicho, para el estudio comparativo directo y para el conocimiento aproximado de la manera como las sustancias cósmicas de densidad y vivificación diversas se constituyen, en el curso del gran proceso trogoautoegocrático, a partir de lo que se llama el flujo de las vibraciones surgidas unas de otras, y de la manera como ellas se unen y se desunen para formar grandes y pequeñas concentraciones relativamente independientes, realizando así el Iran-Iranocome cósmico general. Además, te convencerás de ello pronto por ti mismo, cuando al regresar a nuestro querido Carataz, te muestre y te explique prácticamente, como ya te lo he prometido, el significado del principio de afinación de ese instrumento contemporáneo, el piano,
instrumento productor de sonidos que he traído, entre otros objetos, de la superficie de tu planeta, con el fin de elucidar experimentalmente en casa, con toda tranquilidad, por no haber tenido tiempo de hacerlo allá mismo, una de sus particularidades ligada al extraño psiquismo de los seres tricerebrales que te interesan y a las vibraciones de vivificación diversa engendradas alrededor de ellos. Y ahora te comunicaré una pequeña comprobación que hice en el curso de mi última estancia entre ellos. Los seres tricerebrales contemporáneos de tu planeta, a pesar de que han hecho de esta subdivisión china en 7 tonos la base de todos sus instrumentos productores de sonido y que perciben cada día sus resultados, lejos de sentirse por ello inspirados en lo más mínimo, como deberían serlo objetivamente, muy por el contrario, mantienen intencionalmente en ellos bajo la acción de esa clase de armonía, sin remordimiento alguno y hasta con un impulso de satisfacción, el flujo de aquellas asociaciones que surgen en su presencia general en todas sus partes espiritualizadas, bajo la influencia de los datos cristalizados en ellos por las consecuencias de las propiedades de ese maldito órgano Kundabuffer. Después de esa demostración práctica con el piano, estoy seguro de que podrás no solo representarte aproximadamente lo que se entiende por flujo de las vibraciones centros de gravedad, surgidas unas de otras y que se fusionan armoniosamente, sino también comprobar una vez más, con un impulso de asombro, cuánto se ha debilitado en la presencia general de tus favoritos la esencia de la acción de esos datos eserales que deben, en general, cristalizarse en la presencia de todos los seres tricerebrales y cuyo conjunto se llama sutileza del instinto. Así pues, hijo mío, dada por una parte la continua degradación en la presencia general de tus favoritos de la calidad de funcionamiento de los datos cristalizados en ellos para un sano pensar seral, y por la otra, el número continuamente creciente de los que entre ellos se volvían seres responsables de nuevo tipo, es decir, sabios de nueva formación, los seres tricerebrales contemporáneos que pueblan ese desafortunado planeta no heredaron nada de este conjunto de informaciones detalladas, casi sin precedente del universo, de las que la razón de sus semejantes tenía antaño plenamente conciencia, y que hoy día es utilizado para el bien de los seres tricerebrales ordinarios en todos los planetas de nuestro megalocosmos, a excepción del único planeta en que él hizo su aparición. Más nada, digo, a no ser lo que nuestro venerable Mulay Nasreddin define con las palabras siguientes. Alabado seas, oh Creador, por no haber hecho los dientes del lobo como los cuernos de mi querido búfalo, ya que hoy en día puedo hacer toda clase de primorosas peinetas para mi amable esposa. En el caso particular de la subdivisión china de la octava en 7 tonos, aunque ha llegado a tus favoritos actuales y la aplican a más no poder en el proceso de su existencia ordinaria, sin embargo, ni aún sospechan que esa subdivisión fue especialmente creada y edificada según los principios inquebrantables sobre los cuales descansan todas las cosas existentes en nuestro megalocosmos. Si se exceptúa un número insignificante de seres pertenecientes a ciertos grupos pequeños existentes en el continente de Asia, que han percibido instintivamente el sentido oculto de esta división china de un sonido entero en 7 centros de gravedad distintos, y que limitaban su aplicación práctica a aquellas de sus manifestaciones que consideraban sagradas, se puede decir sin temor que en la presencia de casi todos los seres tricerebrales de tu planeta han cesado por completo de cristalizarse, en el curso de los últimos siglos, los datos que permiten reconocer la elevación de pensamiento y el significado contenidos en esta división. Y tanto en ese mismo continente de Asia como en las otras tierras firmes de la superficie de tu planeta, los seres contemporáneos, al haber perdido ya toda sensibilidad instintiva, emplean esta división con el único fin de satisfacer sus deseos mezquinos, indignos de seres tricerebrales. Lo más interesante que hay en toda la historia que acabo de relatarte respecto al conocimiento que han tenido de la ley sagrada del Heptarapaparsinoi, los seres tricerebrales que pueblan tu planeta, es que a pesar de la gran cantidad de informaciones de toda clase, o como ellos dicen, de ramas independientes del conocimiento científico, que han surgido de nuevo entre ellos, y las cuales deben ellos esforzarse por engullir precipitadamente, según su expresión, la ley de las vibraciones, aunque constituye la rama más importante, la que da la posibilidad, al menos aproximada, de reconocer la realidad, permanece totalmente desconocida para ellos. Abstracción hecha, claro está, de su famosa teoría del sonido, de aparición relativamente reciente, teoría supuestamente estudiada a fondo y bien conocida de sus sabios físicos y sabios músicos contemporáneos.
Para darte una imagen luminosa de la esencia de tus favoritos contemporáneos y poner en evidencia diversos malentendidos surgidos en el dominio de esta rama de la ciencia y ampliamente difundidos entre algunos de ellos, malentendidos característicos y que podrán servirte de excelente material para representarte y evaluar el sentido y la importancia objetiva de todas las demás ramas independientes de su ciencia exacta actual, considero necesario explicarte con detalles las teorías de las vibraciones del sonido que estudian y pretenden conocer estos funestos sabios de hoy. Pero antes de hablarte de ello, mi esencia, una vez más, ordena a mi presencia completa expresar mi sincera compasión por la suerte de aquellos seres tricerebrales actuales que, al practicar sin descanso los deberes eserales, alcanzan ese grado de razón en que se les hace inevitablemente necesario adquirir en su presencia los datos correspondientes a las verdaderas informaciones relativas a la ley de las vibraciones. Esto me vuelve a la memoria, ahora mismo, por asociación, con un impulso de piedad, porque encontré más de una vez durante el periodo de mi última estancia entre ellos algunos de esos seres tricerebrales a los que se les había hecho indispensable, debido al estado de su perfeccionamiento psíquico, percibir y asimilar verdaderas informaciones sobre la ley de las vibraciones, y al mismo tiempo comprendía que obviamente ellos no tenían fuente alguna de dónde extraer esa clase de informaciones. Es cierto que actualmente tienen al respecto un conjunto de informaciones, o como lo llaman ellos mismos, una teoría de las vibraciones, pero los infelices seres que necesitan esos conocimientos no pueden sacar de ello nada satisfactorio, por poco que sea, para sus investigaciones, a pesar de todos sus deseos y de todos sus esfuerzos, a no ser diversas nociones dudosas y contradictorias. Pues bien, hijo mío, en el origen de estos malentendidos terrestres se encuentra el hecho de que ciertos fragmentos de informaciones referentes a la ley de las vibraciones han llegado a los seres contemporáneos de dos fuentes diferentes, es decir, de los antiguos chinos y de los antiguos griegos, cuya comunidad, ya te lo he dicho, lo recuerdas, fue constituida hace mucho tiempo entre los continentes de Asia y de Europa por pescadores asiáticos, los mismos que inventaron por aburrimiento durante los períodos de mal tiempo ciencias de toda clase, entre las cuales se cuenta esta ciencia de las vibraciones del sonido. Y posteriormente esta ciencia, pasando de generación en generación, llegó hasta tus favoritos actuales casi al mismo tiempo que la ciencia china. Todos los malentendidos ulteriores provinieron de que las informaciones que les llegaban de los antiguos chinos precisaban que una octava completa de vibraciones contenía 7 restorioles, es decir, que la octava se componía de 7 sonidos centros de gravedad, mientras que en las informaciones griegas se decía que la octava completa de vibraciones comprendía 5 restorioles, es decir, que la octava se componía de 5 centros de gravedad o de 5 tonos. Ahora bien, por el solo hecho de que el funcionamiento de los datos cristalizados en el curso de los últimos siglos en la presencia de tus favoritos para una comprensión será lógica se hace casi a la inversa, y que, según su corta razón lógica, esas dos informaciones de fuentes diferentes les parecieron igualmente verosímiles, los seres de la civilización contemporánea que se habían puesto a cocinar con tanta facilidad como si fueran tortillas toda clase de especialidades científicas, cayeron en un estado de gran perplejidad, y durante varios años no pudieron llegar a decidir, entre estas dos informaciones totalmente contradictorias, a cuál darle la preferencia para adoptarla y admitirla entre las ramas de su ciencia oficial. Después de haber gastado mucha saliva, como dicen ellos, para no ofender a nadie, y al mismo tiempo para que esta rama de su ciencia comprendiese a la vez estas dos teorías contradictorias que les habían llegado de tiempos antiguos, decidieron finalmente reunirlas en una sola. Y un poco más tarde, uno de ellos, llamado Jaidorópulo, inventó una larguísima explicación matemática de este malentendido, precisando por qué una de las teorías hablaba de una división de la octava en 7 tonos y la otra en 5 tonos solamente, y cómo se había producido esa importante contradicción. Desde entonces sus explicaciones matemáticas apaciguaron definitivamente a todos los representantes calificados de la civilización contemporánea, de modo que hilvanan hoy, con una conciencia tranquila, todas sus fantasmagorías referentes a las vibraciones según las explicaciones de este buen Jaidorópulo. Estas explicaciones matemáticas se fundamentaban en las consideraciones siguientes. Este buen Jaidorópulo calculaba, de una manera conocida solo por él, el número de vibraciones de los 7 tonos chinos. Luego explicaba que en la octava china de 7 tonos, los tonos llamados mi y si no eran realmente tonos enteros, sino solamente semitonos,
puesto que el número de sus vibraciones correspondía casi al de los semitonos griegos que, conforme a la división de la octava griega, se encontraban precisamente entre los tonos chinos mi y fa y si y do. Luego emitió la hipótesis de que probablemente también les era cómodo a los chinos tener unos restorioles, es decir, unos centros de gravedad de la voz, en esos semitonos, y que por esta razón no dividían sus octavas en 5 tonos como los griegos, sino en 7 tonos y así sucesivamente. Después de estas explicaciones del tal Jaidorópulo, todos los sabios contemporáneos de nueva formación se tranquilizaron definitivamente, como ya lo dije, pegando una etiqueta a la nueva rama de su ciencia oficial. Desde entonces esta rama existe entre ellos con el nombre de teoría de la ley de las vibraciones y, como habría dicho nuestro sabio maestro Mulay Nasar Eddin, está a sus anchas. A propósito de esto, me acuerdo de otra sabia sentencia que, quiéralo o no, no puedo dejar de expresar en voz alta. También proviene de nuestro venerable Mulay Nasar Eddin, quien la formula así. Ustedes, peculiares curfuristanos, ¿qué diablos puede importarles tener una mula o una liebre para sus labores de campo? ¿Acaso no tienen ambas 4 patas? Por supuesto, tus favoritos actuales no saben y ni siquiera sospechan que sus 2 divisiones de la octava en tonos, divisiones que llaman china y griega, tuvieron por origen 2 causas totalmente diferentes. La primera, es decir, la división china, fue, como te lo dije ya, el resultado del conocimiento profundo que tenían de la ley del Eparapaparsinoi los 2 grandes hermanos gemelos, sabios que permanecen sin igual en la tierra. La segunda, es decir, la división griega, fue edificada sobre la única base de los restorioles de la voz naturales en los seres griegos, en la época en que fue compuesta esa octava griega de 5 tonos. Los restorioles de la voz, o como se los llama aún a veces, los sonidos fáciles de la voz, se constituían y se constituyen todavía en tus favoritos en números casi igual al de las concentraciones independientes, entre las cuales se dividían y se dividen todavía. Y es así porque estos sonidos fáciles de la voz se constituyen en general en los seres a partir de numerosas condiciones ambientales, exteriores e interiores, independientes de ellos, geográficas, hereditarias, religiosas, y aún a partir de la calidad de la alimentación o de la calidad de las influencias recíprocas, y así por el estilo. Naturalmente, tus favoritos contemporáneos no pueden comprender que, a pesar de todo su denso y de todos sus esfuerzos, los antiguos griegos, por concienzuda que haya sido su actitud al respecto, no hallaron en la división de la octava de sonidos en tonos determinados nada más ni nada menos que esos 5 tonos enteros. En efecto, la totalidad de las condiciones interiores y exteriores, independientes de ellos, no les permitía apoyarse, cuando se dedicaban a cantar, más que en sus 5 restorioles de la voz. Se llaman restorioles o sonidos centros de gravedad de la voz, entre los diferentes sonidos producidos por los órganos apropiados, aquellos que los seres emiten, según las propiedades fijadas en ellos y dependientes del funcionamiento general de su presencia, propiedades que son a su vez el resultado de la herencia de facultades adquiridas, en una manifestación libre, suelta y de larga duración, sin provocar tensión alguna de sus demás funciones distintas. En otras palabras, hay restorioles cuando el ritmo del resultado de esta manifestación se armoniza perfectamente en ellos con las otras funciones de su presencia general, cuyo ritmo está fijado ya por todas las condiciones interiores y exteriores de su existencia seral ordinaria. Debido a diversas condiciones de carácter local y a ciertas cualidades hereditarias en los seres de casi cada concentración o de cada región geográfica, se constituyen diferentes restorioles o sonidos centros de gravedad. Por eso la división de la octava en tonos difiere totalmente en los seres, según el lugar de la superficie de tu planeta que habitan. Existen hoy entre tus favoritos concentraciones de seres que tienen la facultad de emitir no solamente 5 o 7 sonidos centros de gravedad, sino hasta 13 o aún 17 tonos de la octava de los sonidos. A fin de ilustrar lo que acabo de decir, los seres de una pequeña concentración del continente de Asia nos servirán de excelente ejemplo. Me gustaba mucho oírlos cantar porque poseían, entre otras capacidades fisiológicas, aunque tenían datos para la manifestación de solo 3 restorioles, la de emitir en su canto hasta 40 sonidos distintos bien determinados. Sus cantos eran magníficos, y sin embargo, cualquiera que fuese la amplitud de su voz, la tranquilidad de emisión y la duración de las vibraciones del sonido dependía de uno de sus 3 restorioles orgánicos. La particularidad fisiológica de los seres de este pequeño grupo consistía en mantener constantemente, en la octava entera de su voz,
cualquiera que fuese el número de los sonidos producidos, una totalidad invariable de vibraciones, apoyándose en los tres únicos restorioles innatos en ellos, restorioles que durante toda la duración de su manifestación tenían la propiedad de provocar en la presencia completa de otro ser, lo que se llama una centralización o un eco. Comprendí esto muy claramente cuando, interesado en sus cantos, me puse a estudiar esta particularidad tan rara entre tus favoritos actuales por medio de 3 diapasones especiales que hice fabricar y de varios vibrómetros muy sensibles que me pertenecían y que habían inventado para mí el amigo de mi esencia, Gornayur Harhar. La división china de la octava en tonos no tomaba para nada en cuenta esta propiedad teseral. Esta división de la octava en 7 tonos, lo mismo que las informaciones que constituyen la totalidad de esa rama especial de la ciencia relativa a la ley de 9, estaba basada en los resultados de los trabajos conscientes y de los sufrimientos voluntarios de los dos grandes hermanos gemelos, cuyos cuerpos supremos se hicieron así dignos de ser beatificados y residen ahora en el santo planeta a donde hemos tenido recientemente la dicha de ir. Sea como fuere, hijo mío, lamento mucho que me resulte imposible por medio de este instrumento contemporáneo productor de sonidos, el piano, que traje de tu planeta, explicarte enteramente las leyes de vibraciones surgidas de todas las fuentes y que realizan el desembluizar cósmico general, lo que se podía hacer de manera ideal en el notable Lafmerznoi, creado por el sucesor de los grandes hermanos gemelos, un sabio no menos grande, el chino King Tutoth. En este notable aparato de experimento Lafmerznoi, King Tutos dispuso y afinó, según los cálculos correspondientes de los grandes hermanos, precisamente tantas cuerdas generadoras de vibraciones como fuentes sucesivas hay en el universo, desde cualquier planeta hasta el protocosmos, en la presencia de los cuales las vibraciones de las sustancias cósmicas, modificándose conforme a la ley, se fusionan de la manera requerida en el curso del proceso autoegocrático para engendrar el conjunto de las realizaciones ulteriores. Sin embargo, hijo mío, aunque el instrumento productor de sonidos, el piano que traje de la superficie de tu planeta, es una invención muy típica de tus favoritos actuales, todavía es posible, ya que el modo de afinar las cuerdas de sus tonos y de sus semitonos no ha sufrido ninguna alteración, demostrar experimentalmente, observando el orden de fusión de las vibraciones emitidas por las cuerdas de la manera requerida, las leyes que rigen las vibraciones surgidas de una cualquiera de las octavas cósmicas fundamentales de sustancias, es decir, surgidas de uno de los 7 conjuntos de fuentes fundamentales. Uno puede así representarse y conocer cómo se engendran unas a otras todas las vibraciones y cómo actúan unas sobre otras, sea cual sea su fuente. En efecto, según te dije ya, todos los cosmos de escala diferente, lo mismo que cada una de sus manifestaciones, son casi en todo semejantes al megalocosmos, y en cada una de esas unidades las fuentes septuplicadas de vibraciones ejercen unas sobre otras las mismas acciones recíprocas que aquellas que se ejercen en el megalocosmos. Por consiguiente, si se comprenden las leyes de vibraciones para un centro de gravedad cualquiera, se hace posible comprenderlas aproximadamente para todos los centros de gravedad, a condición, claro está, de que uno tenga en cuenta su diferencia de escala. Lo repito, si se afinan de la manera requerida las cuerdas de ese piano y se provocan las vibraciones requeridas en las cuerdas correspondientes, la fusión de las vibraciones que de ello resulta coincide casi exactamente, aun desde un punto de vista matemático, con el conjunto de vibraciones de las sustancias provenientes de las fuentes cósmicas adecuadas, conforme al heptaparapaparsinoi sagrado. En ese piano, las vibraciones de cada tono y de cada semitono, de cualquier octava, pasan de unas a otras estrictamente según la ley del heptarapaparsimoi sagrado, de modo que sus vibraciones, como sucede siempre y en todas partes en el universo, se ayudan mutuamente a evolucionar o a involucionar. A este respecto, es interesante notar aquí que si los cálculos e hipótesis de estos grandes sabios terrestres se mostraron casi exactos, se debe a que ellos tomaron por casualidad como base de sus cálculos la misma unidad que aquella que se utiliza en todas partes, en el megalocosmos, es decir, la ínfima partícula de la santísima sustancia del teomertmalogos, que puede contener todavía la plenitud de fuerza de vivificación propia de ella. Voy a explicarte ahora, hijo mío, como te he prometido, el sonido mundial niriunosiano. El sonido mundial niriunosiano es el sonido cuyas vibraciones eran tomadas en los tiempos antiguos como vibraciones absolutas de la nota do, como lo son todavía en nuestros días por un número muy restringido de tus favoritos, y particularmente en China,
para afinar los instrumentos productores de sonidos. He aquí cómo se ha llegado a comprobar la existencia de este sonido en tu planeta. El primero que lo descubrió fue aquel miembro sabio de la Sociedad de los Aidaneses, fundada en el continente Atlántida, quien era precisamente el antecesor de esos dos hermanos sabios y que, ¿recuerdas? Encontró por casualidad a los primeros ocupantes del país de Maralpleisis, que no tardaron en hacerlo su jefe. En aquel tiempo, aquel miembro sabio de la Sociedad de los Aldaineses proseguía sus observaciones sobre diferentes fenómenos cósmicos que se producen tanto en este planeta como fuera de él, y fue así como tuvo la ocasión de comprobar que en cierta región de ese país, muy próxima a aquella en la que se levantó más tarde la ciudad de Gop, 2 veces por año, después de ciertas perturbaciones atmosféricas, el mismo sonido definido se hacía oír durante un lapso de tiempo bastante prolongado. Hizo entonces construir en el lugar el edificio que le era necesario para la observación de los cuerpos celestes, como dicen allá. Su intención era, en efecto, mientras continuaba sus trabajos, dedicarse a toda clase de observaciones e investigaciones sobre este resultado cósmico, que al comienzo le había sido completamente incomprensible. Más tarde, cuando los dos grandes hermanos, esos futuros santos, emprendieron sus investigaciones sobre la ley cósmica sagrada del Eptarapaparsinoi, dado que ya ellos tenían conocimiento de este resultado cósmico, se establecieron en el mismo lugar, y fue allí que lograron elucidar el carácter y la naturaleza de este extraño sonido, del que hicieron la unidad de medida de todos sus cálculos en general. En ese piano, las vibraciones de origen extraño provienen de diferentes choques, ruidos, rozamientos, pero sobre todo de lo que se llama las vibraciones aéreas de inercia, que se forman en general en el espacio atmosférico a partir de vibraciones naturales anteriores. A ese respecto podemos trazar un paralelo con el fin de hacer resaltar la realización idéntica del quinto stopinder del Tarapaparsinoi sagrado en dos procesos que no tienen exteriormente nada en común. Así como el primer alimento adquiere su poder de vivificación después de su transformación en pentoejar y seseral, asimismo en este piano, las vibraciones de una cuerda adquieren el poder de vivificación correspondiente después de su fusión con las vibraciones anteriores producidas a partir del conjunto de las vibraciones centros de gravedad de la nota sol. Uno puede convencerse en forma categórica por este medio, es decir, en el piano, de esta última particularidad de la ley del heptapaparsinoi sagrado, aun cuando solo sea el comprobador de las vibraciones de las notas mi y si, emitidas en una pieza herméticamente cerrada, cesan instantáneamente. En otras palabras, que las notas mi y si, en razón de la inercia debida al choque que las engendra, sufren una involución y cesan instantáneamente en la nota. La nota mi regresa a la nota do y la nota si al de la inferior. Para concluir las explicaciones que te he dado sobre la división en 7 tonos de la octava de los sonidos, tal como existe entre tus favoritos, debo desgraciadamente insistir una vez más en el hecho de que, si bien les ha llegado una brizna de conocimiento, han olvidado lo esencial, y eso siempre por la misma razón, el abandono de toda realización de los pactoldeberes eserales en su presencia general, abandono que en ellos es la causa misma de la decadencia gradual del pensar propio de seres tricéntricos. En este punto de su relato, Belcebú se puso de nuevo a reflexionar profundamente. Luego su mirada se fijó en la raíz de la nariz de su nieto. Después de un silencio bastante largo, le dijo: «Bien, querido hijo mío. Quiéralo o no, debo contarte ahora los experimentos referentes a las leyes de las vibraciones de los que he sido testigo en el planeta Tierra. Y te los describiré también en todos sus detalles por las dos razones siguientes. Por una parte, porque ya te he hablado mucho de esta primera ley sagrada fundamental del Heptarapaparsinoi, y me molestaría bastante si por cualquier razón no llegaras a captar claramente todas sus particularidades. Y por otra parte, porque el ser terrestre que realizó estos experimentos, gracias al conocimiento de las vibraciones cósmicas que él había adquirido, fue el solo y único, en el curso de los largos siglos que yo pasé en la Tierra, en conocer mi verdadera naturaleza.